En este vídeo vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos políticos y culturales más complejos de la historia contemporánea de España, el nacionalismo catalán. No se trata de un movimiento estático ni monolítico, sino de una corriente en constante evolución, moldeada por siglos de historia, tensiones sociales, transformaciones económicas y luchas identitarias. A lo largo de más de 2 siglos, el catalanismo ha transitado desde un renacer cultural hasta convertirse en una fuerza política con múltiples vertientes. Desde el federalismo y el autonomismo hasta el independentismo más radical. Comprenderlo exige mirar más allá de los titulares actuales y sumergirse en sus raíces históricas, en sus momentos de auge y represión, y en las voces que lo han configurado. Solo así podremos entender por qué Cataluña sigue siendo un epicentro de debate sobre identidad, soberanía y pertenencia en el Estado español. Antes del siglo XIX no existía el nacionalismo, tal y como lo entendemos hoy, es decir, como ideología política basada en la nación como sujeto colectivo con derecho a autodeterminación. Sin embargo, Cataluña ya posee una identidad histórica, jurídica y cultural muy definida. Durante la Edad Media formó parte de la Corona de Aragón, una entidad política descentralizada, en la que Cataluña gozaba de un alto grado de autonomía. Contaba con instituciones propias como las Cortes Catalanas, el Consell de Cent en Barcelona y la Generalitat, creada en el siglo XIV para recaudar impuestos y administrar justicia. El derecho catalán recogido en las constituciones de Cataluña regulaba aspectos civiles, penales y administrativos, y era respetado incluso por los monarcas. La lengua catalana floreció como lengua de gobierno, comercio y literatura, alcanzando un esplendor comparable al del castellano o el francés. Además, Cataluña fue un actor clave en el Mediterráneo, con rutas comerciales que llegaban hasta Grecia, Sicilia y el norte de África. Este sistema de autogobierno y pluralidad jurídica se vio drásticamente alterado tras la Guerra de Sucesión Española entre 1701 y 1714. Al apoyar Cataluña al candidato de la Casa de los Austrias frente al borbónico Felipe V, perdió la guerra y con ella su régimen político. La caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 marcó un antes y un después en la historia de Cataluña. Tras más de un año de asedio, la ciudad se rindió ante las tropas borbónicas. Felipe V, decidido a imponer la unidad política y administrativa del nuevo Estado moderno, dictó los decretos de nueva planta. Estos decretos no solo eliminaron las Cortes y la Generalitat, sino que también suprimieron el derecho civil catalán, disolvieron los órganos municipales tradicionales y establecieron un modelo uniforme de gobierno inspirado en el absolutismo francés. La fiscalidad pasó a estar controlada directamente desde Madrid y el uso del catalán fue progresivamente marginado en la administración, la justicia y la enseñanza. Aunque no se prohibió formalmente la vida cotidiana, su estatus social descendió. Esta centralización no fue solo un castigo, sino parte de un proyecto ilustrado de construcción del Estado-nación, donde la diversidad regional se consideraba un obstáculo para la modernización. Para muchos catalanes, 1714 se convirtió en un símbolo de pérdida de libertades, un trauma colectivo que, aunque dormido durante siglos, reaparecería con fuerza en el siglo XIX. Durante el siglo XVIII, bajo el reinado de los Borbones, Cataluña experimentó una paradoja. Mientras su identidad política era suprimida, su economía comenzaba a florecer.
Las reformas ilustradas fomentaron el comercio colonial, especialmente con América, y surgieron las primeras manufacturas textiles. Ciudades como Barcelona se modernizaron y apareció una nueva clase de comerciantes y empresarios. Sin embargo, no existía aún un movimiento político catalán organizado. La identidad regional se mantenía viva en la memoria colectiva, en las fiestas populares, en la lengua hablada en casa y en ciertas tradiciones jurídicas que persistían en la práctica. Con la invasión napoleónica y la Guerra de Independencia entre 1808 y 1814, Cataluña sufrió devastación, pero también participó activamente en la resistencia. Aún así, la Constitución de Cádiz de 1812, aunque liberal, reforzaba el centralismo, negando cualquier forma de autonomía territorial. Así, entrando en el siglo XIX, Cataluña era una región económicamente dinámica, pero políticamente subordinada, con una cultura viva pero sin reconocimiento institucional. Era el caldo de cultivo perfecto para un renacimiento. El verdadero punto de partida del nacionalismo catalán no fue político, sino cultural. En torno al año 1833, con la muerte de Fernando VII y el inicio de la regencia de María Cristina, surgió la Renaixença, un movimiento intelectual que buscaba recuperar la dignidad de la lengua y cultura catalanas. Inspirado en los romanticismos europeos que exaltaban las raíces nacionales, poetas como Bonaventura Carlos Aribau con su Oda a la Patria de 1833 y más tarde Jacín Verdaguer, Ángel Guimera y Joan Maragall pusieron el catalán en el centro del debate cultural. Se fundaron sociedades literarias, se organizaron jocs florals, concursos poéticos que revivieron una tradición medieval y se publicaron obras en catalán que alcanzaron gran popularidad. La Renaixença no era independentista, de hecho, muchos de sus impulsores eran monárquicos o liberales moderados. Pero al reivindicar la lengua como vehículo de expresión artística y moral, sentaron las bases de una conciencia colectiva distinta. Si Cataluña tenía una lengua, una historia y una literatura propias, ¿no merecía también un espacio político propio? A medida que avanzaba el siglo XIX, la pregunta inevitable surgió: ¿podía una identidad cultural sobrevivir sin reconocimiento político? La industrialización aceleró este proceso. Cataluña se convirtió en la locomotora económica de España, con una burguesía industrial poderosa que veía con frustración cómo Madrid imponía aranceles proteccionistas favorables a la agricultura castellana, perjudicando las exportaciones catalanas. Además, el centralismo del Estado liberal excluía a las regiones de cualquier forma de autogobierno. Así el catalanismo dejó de ser solo literario para convertirse en una demanda política. Surgieron periódicos en catalán, asociaciones civiles y primeras propuestas de federalismo. La idea ya no era solo preservar la cultura, sino proteger los intereses económicos, sociales y lingüísticos de Cataluña dentro o frente al Estado español. Este fue el nacimiento del catalanismo político, un movimiento que buscaría en distintas formas un equilibrio entre identidad y pertenencia. Valentí Almirall es considerado el padre del catalanismo político moderno. Periodista republicano y federalista, rompió con el centralismo tanto del liberalismo como del republicanismo español. En su obra fundamental, La Catalanisme, de 1886, argumentaba que Cataluña era una nación histórica con derecho a autogobernarse. Almirall no abogaba por la independencia, sino por un Estado federal, donde Cataluña, junto con otras regiones como el País Vasco o Galicia, pudiera gestionar sus asuntos internos. Fundó el Centre Català en 1882, el primer partido explícitamente catalanista,
y promovió la idea de que la cultura debía tener respaldo institucional, no solo ser un asunto privado. Aunque su proyecto fracasó políticamente, ya que el federalismo fue rechazado en toda España, su legado fue inmenso. Demostró que el catalanismo podía ser una fuerza política organizada, racional y moderna. A finales del siglo XIX, el catalanismo dio un giro decisivo. La burguesía industrial, preocupada por la inestabilidad social y el auge del anarquismo y el socialismo, empezó a ver en el catalanismo una herramienta de orden y cohesión. Ya no se trataba solo de defender la lengua, sino de proteger los intereses económicos y sociales de una élite que se sentía incomprendida por Madrid. Así nació el catalanismo conservador, más pragmático, menos idealista que el de Almiral. Este sector rechazaba el republicanismo y prefería negociar con la monarquía. Su objetivo era la autonomía administrativa, no la ruptura. En este contexto surgieron figuras como Enric Prat de la Riba y partidos como la Lliga Regionalista, que canalizarían esta nueva fase del movimiento. Enric Prat de la Riba fue una figura clave del catalanismo conservador. Jurista, historiador y político, defendía que Cataluña era una nación de derecho, con personalidad histórica y capacidad de autogobierno. En su obra La nacionalitat catalana de 1906, formuló una visión orgánica de la nación catalana, basada en la tierra, la lengua, la historia y la voluntad colectiva. Prat de la Riba no era independentista, pero sí creía firmemente en la necesidad de instituciones propias. Como presidente de la Diputación de Barcelona, impulsó la creación de la Mancomunitat de Cataluña en 1914, un hito histórico que permitió coordinar las 4 diputaciones catalanas y desarrollar políticas comunes en educación, sanidad e infraestructuras. Fue el primer paso real hacia la reconstrucción del autogobierno catalán. Fundada en 1901, la Lliga Regionalista se convirtió en el partido hegemónico del catalanismo durante las primeras décadas del siglo XX. Dirigida por figuras como Francesc Cambó y Josep Puig y Cadafalch, representaba a la burguesía industrial y católica. Su programa combinaba defensa de la autonomía, promoción del catalán, modernización económica y orden social. La Lliga participó activamente en la política española, incluso formando gobiernos con los conservadores de Madrid. Su estrategia era clara: conseguir avances para Cataluña desde dentro del sistema, mediante pactos y negociaciones. Aunque criticada por su elitismo, logró importantes conquistas culturales e institucionales y sentó las bases del catalanismo institucional que perduraría durante décadas. La Mancomunitat de Cataluña, creada en 1914, fue un logro simbólico y práctico. Aunque no tenía competencias legislativas ni fiscales plenas, permitió unificar servicios básicos como carreteras, telefonía, bibliotecas y escuelas. Impulsó la normalización del catalán en la administración y la enseñanza y creó instituciones clave como la Biblioteca de Cataluña y la Escola Industrial. Bajo la presidencia de Prat de la Riba y luego de Josep Puig y Cadafalch, la Mancomunitat demostró que Cataluña podía gobernarse a sí misma con eficacia. Sin embargo, su existencia fue precaria. Dependía de la voluntad del gobierno central y en 1925 sería disuelta por la dictadura de Primo de Rivera. En 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado y estableció una dictadura que duraría hasta 1930. Uno de sus primeros actos fue disolver la Mancomunitat y prohibir el uso oficial del catalán. Los símbolos nacionales, como la señera, fueron censurados y se persiguió a líderes catalanistas. Sin embargo, el catalanismo no desapareció.
La Lliga, bajo la dirección de Francesc Cambó, adoptó una postura ambigua. Inicialmente apoyó la dictadura por su promesa de orden, pero luego se distanció. Mientras tanto, en la clandestinidad y en el exilio, intelectuales y activistas mantuvieron viva la llama cultural. La represión paradójicamente reforzó el sentimiento de identidad colectiva. Con la proclamación de la Segunda República en 1931, Cataluña recuperó su autogobierno. El mismo día de la proclamación de la República, Francesc Macia proclamó simbólicamente la República Catalana, aunque finalmente aceptó integrarla en la República Española a cambio de un estatuto de autonomía. En 1932 se aprobó el Estatuto de Núria, que restableció la Generalitat como institución de autogobierno. Cataluña recuperó competencias en educación, sanidad, política y cultura. El catalán volvió a ser lengua oficial. Fue un periodo de gran efervescencia política, cultural y social, aunque también de tensiones entre izquierdas y derechas, y entre autonomistas e independentistas. En los años 30, el catalanismo se dividió en dos grandes corrientes. Por un lado, Francesc Macia, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, representaba un catalanismo republicano, popular y de izquierdas. Su proclamación de la República Catalana en 1931 fue un gesto simbólico de soberanía, aunque aceptó negociar con Madrid. Por otro lado estaba Francesc Cambó, líder de la Lliga, defendió un catalanismo conservador, pragmático y autonomista. Prefería la negociación a la confrontación y creía en la integración de Cataluña en un Estado español reformado. Ambos, desde posiciones opuestas, contribuyeron a consolidar la identidad política catalana en el marco republicano. Tras la muerte de Macia en 1933, Luis Companys asumió la presidencia de la Generalitat. Abogado y republicano de izquierda, se enfrentó a una época de enorme tensión. Huelgas, insurrecciones, anarquistas, polarización política y el auge del fascismo. En 1934 proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, lo que le valió la cárcel. Durante la Guerra Civil lideró la resistencia republicana en Cataluña. Tras la derrota del bando republicano en la Guerra Civil, fue capturado por los nazis en Francia y entregado a Franco. Fue juzgado en un consejo de guerra sumarísimo y fusilado en 1940. Su ejecución lo convirtió en un mártir del autogobierno y un símbolo de la lucha por la libertad. La Guerra Civil golpeó duramente a Cataluña. Barcelona fue un foco de revolución social, con colectivizaciones y enfrentamientos entre anarquistas, comunistas y republicanos. La Generalitat intentó mantener el orden y coordinar la defensa, pero la fragmentación del bando republicano facilitó el avance franquista. En enero de 1939 Barcelona cayó. Cambó en el exilio optó por una postura discreta, evitando confrontaciones con el régimen franquista. La derrota significó el fin del autogobierno y el inicio de una dura represión. El franquismo impuso una política de homogeneización nacional. Se prohibió el catalán en la enseñanza, la administración, los medios y los espacios públicos. Se persiguió a líderes políticos, intelectuales y sacerdotes. Miles de catalanes fueron encarcelados, ejecutados o exiliados. La Generalitat fue abolida y Cataluña fue tratada como una simple provincia. Sin embargo, el catalanismo no desapareció. En la clandestinidad, en el exilio y en el seno de la Iglesia se mantuvieron redes culturales que preservaron la lengua y la memoria histórica.
Durante el franquismo, la resistencia fue principalmente cultural. Se editaban libros en catalán de forma clandestina, se organizaban coros y teatro en casas particulares y se impartían clases de catalán en secreto. Figuras como Pompeu Fabra, normativizador de la lengua, o Josep Trueta, exiliado en Reino Unido, mantuvieron viva la identidad catalana en el extranjero. El catalanismo conservador, heredero de Cambó, operó desde el exilio con prudencia, evitando confrontaciones directas, pero apoyando iniciativas culturales. Esta resistencia silenciosa fue crucial para que en la transición el catalanismo pudiera resurgir con fuerza. Tras la muerte de Franco en 1975, Cataluña fue protagonista de la transición. En 1977, el gobierno provisional de Adolfo Suárez restauró la Generalitat de forma provisional con Josep Tarradellas como presidente. Su famosa frase «Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí», marcó el regreso del autogobierno. En 1979 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que devolvió competencias en educación, sanidad, cultura y política. El idioma catalán fue declarado lengua cooficial. El catalanismo, ahora plural, se articuló en torno a partidos como Convergencia y Unió, heredero del catalanismo conservador, y Esquerra Republicana, que representaba a la izquierda independentista. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, encarnó el nacionalismo moderado y pragmático. Su partido Convergencia Democrática de Cataluña formó parte de la coalición Convergencia y Unió. Pujol priorizó la consolidación de las instituciones, la promoción del catalán en la escuela y los medios, y la negociación constante con Madrid para ampliar competencias. Su lema Sení y Rao, sentido común y razón, reflejaba una estrategia de acumulación gradual de soberanía sin ruptura. Durante su mandato, Cataluña se modernizó y se integró en Europa, pero también se sembraron las semillas de futuras tensiones. Convergencia y Unió gobernó Cataluña durante más de 2 décadas, alternando entre la oposición y el apoyo al gobierno central según sus intereses. Esta táctica, conocida como política de peaje, le permitió obtener importantes transferencias económicas y competencias. Sin embargo, con el tiempo, el modelo autonomista mostró sus límites. La percepción de que Madrid no reconocía suficientemente la singularidad catalana, sumada a la crisis económica, generó descontento. La juventud, educada en catalán y con una fuerte identidad, empezó a cuestionar si la autonomía era suficiente. A partir de los años 2000, Cataluña experimentó profundos cambios: globalización, inmigración masiva, crisis económica y nuevas tecnologías. La identidad catalana, antes ligada a la burguesía, se democratizó. Surgieron movimientos ciudadanos que exigían más democracia, transparencia y cada vez más derecho a decidir. La generación educada bajo el sistema de inmersión lingüística se sentía plenamente catalana, incluso si sus padres eran inmigrantes. Para muchos la pertenencia a España ya no era evidente. El catalanismo dejó de ser solo una cuestión de élites para convertirse en un fenómeno de masas. En el año 2006, tras un amplio debate parlamentario y un referéndum en Cataluña, se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía. Reconocía a Cataluña como nación, ampliaba competencias en justicia, financiación y educación y reforzaba el uso del catalán. Fue un intento de actualizar el autogobierno dentro de la Constitución, pero pronto fue recurrido por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional.
El debate se polarizó. Para unos era un paso razonable, para otros una amenaza a la unidad de España. En el año 2010, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que anulaba o reinterpretaba 14 artículos clave del Estatuto, incluido el reconocimiento de Cataluña como nación. La sentencia fue percibida por muchos catalanes como un desprecio a su voluntad democrática. El 10 de julio del año 2010, más de 1 millón de personas salieron a la calle en Barcelona bajo la consigna «Som una nació, nosaltres decidim». Somos una nación, nosotros decidimos. Fue el inicio del Procés, un movimiento masivo que reclamaba el derecho a la autodeterminación. El Procés no fue un partido, sino un movimiento social y político que unía a independentistas de distintas sensibilidades. Surgieron entidades como la Asamblea Nacional Catalana ANC y Òmnium Cultural, que organizaron manifestaciones multitudinarias cada 11 de septiembre, día de la Diada. El catalanismo se fragmentó. Mientras Convergencia i Unió y Esquerra Republicana abrazaban el independentismo, partidos como el PSC o Iniciativa per Catalunya defendían el federalismo. El debate dominó la agenda política catalana y española durante años. Artur Mas, presidente entre 2010 y 2015, lideró el giro independentista de Convergencia y Unión. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, convocó una consulta simbólica en 2014, en la que el 80% votó a favor de la independencia, aunque con baja participación. En 2015 convocó elecciones autonómicas como plebiscito encubierto. Aunque los partidos independentistas obtuvieron mayoría de escaños, pero no de votos. Artur Mas fue inhabilitado por el Tribunal Supremo por desobediencia, lo que reforzó el relato de represión política. En 2016, Carles Puigdemont asumió la presidencia. Convencido de que había llegado el momento, impulsó la celebración de un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017, pese a que el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal. El 1O se convirtió en un choque frontal. Miles de ciudadanos defendieron las urnas frente a la Policía Nacional. Aunque la participación fue solo del 43%, el 90% votó sí. El 27 de octubre, el Parlament declaró unilateralmente la independencia. Horas después, el gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución. El artículo 155 de la Constitución española permitía al gobierno central disolver el Parlament, cesar al gobierno catalán y convocar nuevas elecciones. Puigdemont y varios consejeros huyeron al extranjero, otros fueron encarcelados. En 2019, el Tribunal Supremo condenó a 9 líderes independentistas por sedición y malversación, con penas de hasta 13 años. Las sentencias provocaron protestas masivas y una nueva ola de movilizaciones. El independentismo se radicalizó en algunos sectores, mientras otros llamaban al diálogo. Hoy el nacionalismo catalán es plural y fragmentado. Junts per Catalunya, heredero de Pujol y Mas, defiende la independencia desde una perspectiva moderada y europeísta. Esquerra Republicana apuesta por la independencia pero prioriza el diálogo y la negociación. La CUP representa un independentismo anticapitalista y rupturista. Al mismo tiempo existen fuerzas autonomistas como PSC o los Comuns, que buscan reformar el Estado hacia un modelo federal.
La sociedad catalana está dividida, pero la identidad catalana, en sus múltiples versiones, sigue siendo un pilar fundamental de la vida pública. El nacionalismo catalán ha recorrido un camino extraordinario, desde el renacer cultural de la Renaixença hasta el pulso soberanista del siglo XXI. Ha sido moldeado por la economía, la represión, la creatividad cultural y la lucha política. No es un fenómeno único, sino parte de un patrón europeo de reivindicación identitaria en sociedades complejas. Su historia nos enseña que las identidades no son estáticas, sino construcciones históricas en constante diálogo con el poder, la memoria y el futuro. Hoy el debate sobre Cataluña sigue abierto. No se trata de banderas o leyes, sino de preguntas profundas. ¿Qué significa pertenecer? ¿Quién decide el destino de un pueblo? Y sobre todo, ¿cómo convivir en la diversidad sin renunciar a la justicia ni a la libertad? Aquí finaliza este vídeo. Nos vemos hasta la próxima.